Estamos con Daniela Carballo y con Fernanda Valdés Bonilla. Daniela es la protagonista de Terror de Arrabal, una obra que parece traérselas en esta ciudad de Buenos Aires tan furiosa, ¿no? Sí, algo así. Sí, muchas gracias por la invitación y por el Bienvenida. espacio. Terror de Arrabal es una obra que fue escrita y es interpretada por mí, es dirigida por Lara Hernáiz y tiene la producción de Elena Gorosito y la asistencia de Fernanda. Bien, bienvenidas las dos. Bueno, seguramente contanos un poco de qué trata la obra, que es un tema que casualmente estábamos comentando con Eliana. Hoy la vivienda ha sido la palabra clave de este programa porque hemos hablado mucho del tema. Sí, Contanos... mi obra, la protagonista es una inquilina, Uh-huh. es una obra de narración oral escénica que recupera leyendas de la ciudad de Buenos Aires, de 3 barrios porteños. Y el hilo conductor es esta mina que tiene que cada 2 años o 3, según tuvo suerte en algún momento y le pegó la ley de alquileres, ahora ya no, pero cada 2 o 3 años tiene como que desandar todo lo recorrido en cada uno de esos barrios y armar las valijas y tener que mudarse a otro. Y en cada barrio en el que está se encuentra con estas leyendas en carne propia, le pasa algo paranormal. Uh-huh. Algo paranormal, Sí. O sea, está también lo fantástico ahí dando vueltas. Está lo fantástico y los fantasmas, básicamente. Ella, el primer barrio es en Barracas y tiene ahí como un encuentro con la iglesia de las Felicitas. Claro, una historia, un mito que le da un buen encuadre, ¿no? Sí, se recupera la historia de la vida de Felicitas Guerrero, pero también como la parte mágica que tiene su figura. Y bueno, la cuestión o el chiste de la obra es que un poco le pasan cosas que ella no entiende por qué, pero bueno, la protagonista... hay un par de cosas que son un poco autobiográficas. Yo no soy de capital, no nací en Capital Federal, yo soy de provincia y vine a la capital. Y bueno, es como a la gente del conurbano a veces nos da la bienvenida a la capital, con fantasmas y dueños malos que te cobran una locura de depósito y no entiendes un carajo, pero bueno, eso. ¿Y qué barrios van apareciendo en la obra, además de Barracas? Hay 3 barrios, Barracas, Balvanera, o mejor dicho, sucede las escenas en el subte de la línea A, que es el primer subte de la ciudad de Buenos Aires y también tiene sus leyendas. Y el último barrio es en Chacarita y es rondando el cementerio. ¿Y cómo fue la elección? Porque podrían haber sido esos, pero otros también. Y es un poco tiene que ver con cómo podía yo adaptar las leyendas urbanas a la historia de esta mujer y que fuera más o menos verosímil. Pero también, como toda leyenda urbana, habla de miedos. Miedo a que el amor no termine siendo el amor y que algo que uno consideró que era un lugar seguro termina siendo un asesino, como le pasa a Felicitas. La segunda historia es en el subte y aparecen los obreros, de los fantasmas que son los obreros del subte. Entonces también es este miedo de morir yendo al trabajo, morir por el capitalismo. Y en el último, para no spoiler, que es en Chacarita, es el de un taxi que te lleva y no volvés. Uh-huh. Entonces, de alguna manera también tenía que ver un poco, y sucede en la pandemia, o sea, crucé esa narración o esa leyenda con la pandemia. Entonces había ahí algo de entrecruzar miedos de encontrarte vulnerada siendo mujer o yendo al laburo y teniendo un accidente, pero por precarizada de estar subiendo y bajando de transportes o algo que sucede de lo desconocido, que eso sí sigue siendo un miedo permanente en las ciudades, o vivir en la ciudad da este miedo. Sobre todo para alguien que viene de provincia un poco más alejada, que como que lo primero que te hace la ciudad es darte un poco de miedo del acelere que tiene. Ser mujer y ser del conurbano, 2 condiciones complejas para habitar la ciudad, podríamos decir. Sí, no tanto...
soy una persona blanca, así que... Eso te ayuda, sí, es verdad. Sí. Si a eso le sumáramos otra cuestión de ser una persona racializada u otras cuestiones, ya sería como otra... Fui a la universidad, o sea, tengo unos determinados privilegios que me hacen sondear mucho mejor la ciudad, pero sí, también es eso. O sea, la vivencia de la ciudad siendo mina o teniendo la experiencia conurbana y viniendo a la capital, sí, genera estos cortocircuitos. Hay momentos en que yo no entiendo lo que hacen las personas que han nacido y se han sido criadas en la capital. Yo he sido nacido y criado ahí, así que no te lo podría decir, pero por ahí me podés contar, ¿cuál es el anhelo que te hace venir a la capital? ¿Hay algo de eso en la obra? La catchphrase que uso es que las chicas del conurbano a veces nos rebelamos y no queremos vivir en la parte de atrás de la casa de la suegra. Muy buena, Importante decisión. Y esa es la decisión que impulsa a esta mujer a huir hacia esta suerte de civilización de cosas con LED ¿Y qué lleva a quedarte? Porque podés decir, tomo la decisión de irme, pero también puede ser que la ciudad sea un montón y decides volverte. Y bueno, esa es la contradicción que tiene esta obra. También para mí es una forma de hacerle una declaración de amor a la ciudad que a veces es un amor no correspondido. Esta insistencia de sí, pero también me gusta todo esto otro de la ciudad. También me gusta esta vorágine. Hay algo ahí que me hace quedarme y los precios de los alquileres es lo que me hace huir. Algunas personas están huyendo hacia el conurbano buscando alquileres más baratos. Ahora, te preguntaba por los anhelos porque vos sabés que yo he tenido una relación de amor-odio con la ciudad en la que nací. Creo que todos la tenemos de alguna manera. Y últimamente estoy como valorando y descubriendo mucho la cantidad de actividad cultural que tiene esta ciudad. Sí, ¿no? sí. Creo que vos te has atrevido a decir que Buenos Aires es la capital, Eliana. Mundial del teatro, sí. Capital mundial del teatro, y casualmente estamos presentando una obra. ¿Hay algo de eso? O sea, la imagen que vos trajiste de no quiero terminar construyendo mi casa atrás del terreno de mi suegra, habla de querer salir a otra cosa, ¿no? Sí, ¿Se nota sale esa diferencia entre conurbano y capital? En algunas cosas sí, en otras cosas no. Lo noto en la paciencia, la poca paciencia que tienen los porteños para esperar, o que media hora en transporte público les parece una eternidad, o que no tienen la capacidad de caminar 30 cuadras. Eso lo noto hasta el día de hoy, es como que hay algo ahí de tener una vivencia del territorio que habitan, que es desde la vorágine, desde la rapidez, de lo todo ya. Pero también los del conurbano tenemos una imagen medio disociada de los de la capital. Y capaz que terminás en un barrio, no sé, como Parque Patricios, o como algunas partes de La Boca, algunas partes de Paternal. Y decís, esto es un barrio. Esto se parece más. Y te voy a contar algo. Hace 40 años lo era. Era mucho más. Claro, también tenés esa idea de siendo del conurbano, de decir, bueno, y vengo acá y hay todo torres y gente con... Y todo es Palermo. Yo tengo una teoría que es como que la gente que viene de... Porque lo he visto y es como, viste, cuando uno confirma la hipótesis en la realidad. Es mucha gente que viene de la provincia de Buenos Aires o de otros lugares del interior del país, eligen particularmente barrios que no son barrios. Como por ejemplo, o sea, son barrios, pero barrios vorágine. Como por ejemplo, Palermo. Palermo es un barrio que se suele... El 11. 11 también, como que es Yo como, vivía en 11, sí. Es como que buscan también barrios caóticos, porque hay otros barrios que son como más tranquilos. Sí, pero los conurbanizamos, diría Saborido. El conurbano se expande. También hay algo de que vos llegues a un espacio donde un montón de otros seres humanos que son conurbaneros como vos se bajan en una estación. Tal señor que vende la chipa, es como en el 11 compras productos que son parecidos a los que llegan al conurbano, y no tanto en Palermo. Y como decís, esto no lo conocía, había sido que, no sé, los Minions tenían más derechitos los ojitos. Hay también algo de eso. Bueno, las estaciones de tren de la ciudad de Buenos Aires
casi podríamos decir que es un brazo, ¿no? Que vincula el conurbano con la capital. Sí, hay algo de lo nómada de la gente del conurbano, de que, no sé, a mí me pasó que cuando yo estaba estudiando en la facultad, las universidades nacionales estaban algunas, pero no las carreras que yo elegía, y también estaba con la idea del prestigio de la UBA, entonces también es eso, soy hija de laburante de clase media que apostó a la universidad y quiso ir a la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Entonces también ese transmutar o eso de ser nómada, de estar viviendo a 1 hora y media de la capital y viajar para estudiar, y viajás, estudiás y después viajás, estudiás, trabajás y vas a dormir directamente a tu casa. Eso sucede. Claro, sí. Una gran cantidad de mujeres y hombres, de hecho cerca de 3 millones ingresan todos los días a esta ciudad. Sí. Lo cual genera un movimiento de gente y de intercambio de cosas muy importante. Estaba pensando en esto de que vos decías de la relación entre conurbano y Ciudad de Buenos Aires y esta especie de vínculo, ¿no? Perdón. Que tiene y que trae una cosa y que lleva a otra. ¿Hay algo de eso en la obra? Está mi mirada sobre los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Y también esto de cómo la ciudad se fue transformando y se vuelve cada vez más excluyente. Ya, no sé, en el primer acto de la obra, la piba se viene a vivir a un PH en Barracas y conoce los nombres de sus vecinas. Y en el último ya las paredes son de Durlock y nunca se cruzó con alguien. También hay algo de tratar de buscar o de consolidar vínculos adentro de la ciudad, en una ciudad que cada vez se vuelve más gentrificada, más anónima, más difícil de conocer cómo se llama tu vecino. Algo que se vive mucho. Ese último instancia es más en la zona más norte de la ciudad, podríamos decir. ¿Dónde es en Chacarita. Chacarita, y ella ve cómo se va transformando también Chacarita, porque no es lo mismo que cuando llegó que cuando... Claro. Que cuando se está ahí queriendo ir. Y bueno. ¿Y en qué teatro están haciendo esta obra? Estamos en MU Trinchera Boutique, en un espacio cultural que tiene su cooperativa con MU, el periódico La Vaca, y aparte de eso tiene su espacio cultural y su sala de teatro. Es en Riobamba 143, ahí al toque de Congreso. Estamos los primeros sábados de cada mes. O sea que mañana es nuestra función. Mañana es la función. Cada primer sábado de cada mes estamos ahí. Se puede ver Terror de Arrabal. Exactamente. Bien, y a ver, esto obviamente es un emprendimiento, como vos dijiste, cooperativo, en una ciudad donde la autogestión en el tema, sobre todo en el teatro, ¿no? Es un tema muy importante. ¿Cómo estás viendo en este momento la situación de quienes hacen teatro independiente? Está difícil. Está difícil. Esta obra en su momento contó con el apoyo de Proteatro, que accedimos en su momento al subsidio. Pero está difícil convocar los públicos, como las personas cuando tienen que... De hecho, el precio de la entrada de Terror de Arrabal, pasando el chivo, pero es bastante accesible justamente para generar que la gente venga. Pero empieza a pasar eso, como que ves que cada vez cuesta más convocar público, porque, bueno, es lo primero que uno hace es recortar los gustos, ¿no? Como que eso termina pasando. Entonces cada vez como que va costando más. ¿Se va sintiendo el recorte de las políticas referidas a la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, que de hecho el presupuesto ha venido bastante recortado en ese sentido? ¿Se siente en la cotidiana de los teatros comunitarios o más que eso se siente en que el año pasado, en comparación entre este año y el anterior, el año pasado había como cierta, o sea, el cambio de gestión se sintió en una suerte de recorte, la aplicación para los subsidios está menos publicitada, los cupos son más limitados, la estás viendo que hay ahí como que hay algo que se está achicando también en la ciudad. Que me parece que pasa un poco más desapercibido por el desguace que se está haciendo a nivel nación, entonces en la ciudad como que en el contraste pasa como un poco más disimulado, pero también lo estás viendo que está cortando cosas. Empiezan a
tambalear un poco. Y bueno, pero siempre es siempre es desde la organización, desde la cooperación y desde el sostenimiento de espacios que sean compañeros, que hay algo que se atrinchera, valga la redundancia. Nosotros somos un espacio que se llama Mu Trinchera Boutique, pero como que nos atrincheramos ahí como para sostener, porque el hombre, no solo el hombre, la mujer, el niño, la niña, lo que sea, no solamente vive de comida, abrigo y techo, también vive de arte. Algo que además en la Ciudad de Buenos Aires es realmente muy intenso, ¿no? Con mucha participación, con mucha capacidad de autogestión. Si te parece, vamos a escuchar un tema y después, en el último bloque, conversamos un poco sobre eso, sobre cómo se ha venido formando el teatro independiente, el teatro autogestivo en esta ciudad que tiene, que podríamos decir, desborda de arte y teatro. Daniela, ¿no? Carballo, que está contándonos un poco en qué consiste esta obra, Terror de Arrabal, y estamos charlando un poco de esta cuestión de que el teatro tiene como muchas ramas, podríamos decir, digamos, lo escénico, no sabría cómo llamarlo, ¿no? Y vos decías que lo que vos haces específicamente vos sos narradora, Contanos un poco cómo es esta rama del teatro, la narración, ser narradora. Yo a veces lo pienso y pienso que el teatro es como una habitación gigante. Después hay una salita nueva que se llama stand-up en Argentina y que se puso de moda y es muy brillante. Y que en el fondo hay una habitación chiquitita de donde nacen todas, que está vieja, rumbrada, pero muy viva, y eso es la narración oral. Es el arte de contar cuentos cuando no existía la escritura, o incluso después que exista la escritura siempre existió esta idea de narrar. En Argentina la narración oral sí tiene que ver con una cuestión más, que tiene como una formación pedagógica, es una cuestión de animar a los niños y niñas a la lectura. Pero también hay toda otra rama que es la narración oral escénica, que lo que te propone es alguien que te esté contando un cuento, que es la cosa más, para mí, es como la esencia más humana de todo, porque para mí la cultura nació de que había unos tipos adentro de un lugar contándose historias. ¿Y cómo surgió la idea de abocarte en esta obra a eso y no elegir otras formas de contar la historia? Porque soy narradora, no soy actriz, seguramente la persona que me dirige es una actriz, entonces hay ahí como un encuentro de ambos lenguajes, pero mi formación es esa, es la de contar cuentos. Yo soy una cuentera. Y a ver, se me ocurren muchas cosas en relación con esto, porque en el norte argentino, en la zona andina, la cuestión de la música, por ejemplo, las abuelas cuentan historias, sí, y historias orales que se transmiten de generación en generación. ¿Qué de eso hay por ahí que a vos te suena atractivo o que tenga alguna influencia en lo que haces? Bueno, es como que es distinto, porque no sé, el norte tiene su tradición, el litoral tiene sus tradiciones, la Patagonia tiene sus tradiciones, Cuyo tiene sus tradiciones, y muchas veces vienen de la tradición andina, de los pueblos indígenas que resistieron y se resiste a través de la palabra, y tenés las leyendas, los mitos recubiertos de una identidad que resiste, ¿no? Y claro, yo vivo en una ciudad, pero la ciudad también genera sus propias historias, porque los humanos vivimos de armarnos cosas, cosas mágicas para explicarnos el mundo. Y la ciudad, me parece, en lo particular, es que también es un encuentro de personas que vienen de todas esas tradiciones. Mi vieja es correntina, mi viejo es rosarino. Hay algo ahí del litoral que viene. Hay hay otras también, quienes descienden de migrantes europeos también vienen con sus propias tradiciones y se encuentran acá, y entonces tenés como esa mixtura extraña donde tenés a Antonio Gil, que es un gaucho pero que está crucificado, pero que uno le pide como si fuera un santo, pero a la vez el tipo genera milagros y era un ladrón. Entonces tenés ahí una mezcla entre tradición cristiana, pero entregar algo, ofrendar algo que tiene que ver más con los pueblos indígenas.
y todo en el medio de un catolicismo extraño. Es verdad, y yo me pregunto quiénes son los que portan esos relatos que trascienden de generación en generación. Estaba pensando en la figura de mi abuela, que murió ya hace varios años. Mi abuela fue la portadora, por ejemplo, de las historias de su familia de migrantes italianos y de la familia de su marido, que eran santiagueños, que eran gente de campo que hablaba quechua. Y yo me acuerdo que si hay algo que yo sé de mi familia es lo que ella me contó respecto de historias de familiares que yo no llegué a conocer, ¿no? Sí. Estaba pensando en esto, en el teatro también como ese espacio que rescata los relatos y construye de alguna manera una historia, ¿no? Claro, y ahí tenés como la parte de la elaboración de que eso sea disfrutable para todo un público que comparta o que comparta esas historias, pero sí. Por eso decía que hay algo como muy intrínsecamente humano en esto de que la gente que te contó el mundo muchas veces, o que te contá quién sos o de dónde venís, lo hace a través de la palabra. Te cuentan cuál es la realidad, y cuando alguien deja de contar, hay algo que ya no está, ¿no? Hay como cuando hay una palabra que es censurada, cuando hay una historia que no es contada, cuando hay algo que está permitido pero otro no, otra cosa no, por ejemplo, una leyenda no, eso es brujería, esto no se cuenta. Bueno, hay una historia que también se perdió, y hay alguien que le falta un pedazo de sí mismo. Estoy exagerando un poco, pero me parece que es así un poco. Sí, tengo mis dudas. Es algo que me viene preocupando últimamente, tal vez por los años, que es esta cuestión de quién lleva la historia, quién cuenta la historia, quién mantiene el relato de la historia de donde venimos en el marco de una sociedad que cada vez todo es más instantáneo, en donde la historia o la tradición o lo que vino en el pasado que nos hizo lo que somos ahora cada vez se conoce menos. Sí, eso es cierto. Pero me parece que también estamos en un contexto donde... Yo soy profe secundaria, así que ahora me pongo en modo profe. Bien. Pero estamos en un contexto que las pantallas le están contando cosas a las nuevas generaciones, y es muy difícil trazar quién es la persona que cuenta. Que es distinto a saber, mi abuela venía con que tenía tal origen, y entonces eso se combina y me está contando una historia que viene de estas dos tradiciones y me explica... No sé, cómo fue el origen de mi familia. Y cuando se termina la comunicación, cuando ya no hay encuentro de diálogo, cuando es más o menos una suerte de un ser pasivo mirando imágenes que son monólogos de alguien hablando, o sea, una cámara contando algo a otra persona que no está, que no existe, es raro encontrar ahí el encuentro y la comunicación. ¿Y le siguen interesando a los adolescentes que le cuenten historias? Sí, son el mejor público del mundo. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué lo notás, por ejemplo? Porque no les cuentan. Entonces, claro, cuando alguien les cuenta un cuento, de pronto pasa algo en esa persona. Digo, el teatro tiene su propuesta y también invita a los pibes, tampoco hay que subestimarlos, pero esto es como más chiquito, es como alguien me está contando algo y me está mirando a los ojos y está buscando emocionarme con eso que estoy contando, y como que se establece ahí algo que es medio raro, pero que a mí me hace pensar que es como que se conecta con algo que pasaba cuando ellos eran más chicos, cuando sí les contaban. Porque en primaria les cuentan cuentos, en jardín se cuenta cuentos y después se deja de contar. Se terminó la joda, acá vamos a leer. Y hay algo de la narración, de que no está mediando un objeto del tipo libro que hace que nosotras no nos estemos viendo, que de pronto ahí se establece ese puente mágico del que hablan los narradores. Y los pibes se enganchan, no es que se logra que un cacho deje en el celular. Es todo un laburo, a veces sale y a veces no sale. Y ahí está la clave también de las historias bien contadas, pienso, ¿no? Sí. Porque es difícil también mantener la atención, creo que ahí hay un desafío. Sí, pero cuando les invitás también ellos también cuentan. A mí me ha pasado de narrar en contexto de encierro, los pibes contaban historias, porque las historias de terror también gustan. Y algo ahí del miedo, pero que también te atrae. Y los pibes también tenían un montón de historias que venían de otros lados o que se habían inventado porque querían también contar algo o lo que sea. Y pasaba. Y era otra cosa. Interesante cómo a veces algunos prejuicios
o tal vez algunas como actitudes preventivas, ¿no? Como diciendo, bueno, mejor no le cuento porque no entiendo que no le interesa. Ujú. A veces son decisiones que por ahí son de mucho prejuicio, ¿no? Porque Sí. por ahí los pibes están, o la gente en general te diría, está proclive a que le cuenten historias y todavía, a pesar de los dispositivos digitales, sucede. Pero Sucede es ese como cuando encuentro. alguien te dice tengo un buen chisme. ¿Quién se resiste a un buen chisme? Es verdad. Sí, Es lo sí. mismo, exactamente eso. Es cuando ¿Sabés lo que alguien- le pasó a tal? Cuando te dicen tengo un chisme y de pronto la mitad de la gente te está prestando atención, esa es la base de la narración. Ujú. Veo que te estoy mirando el brazo. Ah, que dice Veo cuentera. veo que te atraviesa. Ah, sí. Igual por la pandemia la gente lee cuarentena en mi tatuaje que dice cuentera y una persona leyó cuartetera una vez. Pero, Bueno, no estaría tan mal. pero bueno, sí, estoy atravesada por los cuentos. ¿Cuándo descubriste? Que me gustaba contar cuentos, fue casualidad. Fui a un curso de fotografía y no había vacantes y había narración. No se puede creer. Es genial. Y entré. Mi luz y entré. Igual después le encontré sentido de por qué me gustaba la narración. Vengo de una familia de señoras muy chusmas. Había ahí un oído de estar entrenada en escuchar historias. Y aparte, siempre las mujeres portadoras. Yo de lo que recuerdo de mi familia, las que han portado, bueno, las que han contado han sido las mujeres. tenés el personaje del tío que se fue, que pegó un viaje y viene como si fuera el marinero con un montón de historias de lugares que no son los tuyos. No sé si tiene una cuestión de división de género. Creo que también hay en el narrador social es alguien que le gusta contar, tiene el chisme y como que le gusta esa sensación que genera. Para mí es eso, son las mujeres de mi familia que siempre han sabido contar y contar bien, tipo, hasta exagerar porque en cada versión se sumaban más cosas y era muy interesante. Daniela, bueno, ¿por qué hay que ir mañana a ver Terror de Arrabal? Tienen que venir a ver Terror de Arrabal porque vamos a actuar en MU, que es un espacio cooperativo y sostenido con muchísimo esfuerzo y en la sala es hermosa. Tienen que venir a ver Terror de Arrabal porque lo hacemos 4 minas bárbaras. Buen motivo. Eso está bien. Y después tienen que venir a ver Terror de Arrabal para encontrarse con historias, Ujú. que también es necesario. Te agradecemos mucho la presencia acá. Mucha merda, se Muchas dice. gracias.